Pues buenas tardes, días con usted en esta reunión. No sé qué es, tarde o mañana, no sé qué es. Ya es tarde, así que apúrense. No, me da mucho gusto poder compartir este tiempo. La verdad es que cada vez que me toca es un privilegio, es un honor y creo que Dios ha estado haciendo cosas increíbles y que Dios me permita ser parte de lo que está haciendo es algo extraordinario. Y la verdad es que yo creo que Dios ha estado levantándonos con más hambre y más hambre. No sé si te pasa a ti, pero si tú tienes algo de tiempo ya en las cosas de Dios, como que en los últimos tiempos, a partir de la pandemia, de hecho, hubo o ha habido un despertar en leer la palabra de Dios de una manera diferente, y de pronto ves algo que antes no veías y puedes abrir la Biblia casi como de a dedazo, que no es la forma ideal de leerla, pero puedes abrirla y en donde tú abras, el Señor está ávido de hablar, revelar su palabra a su corazón. Hay una urgencia de los tiempos de Dios en los tiempos que estamos viviendo, que se está uniendo precisamente la iglesia con una pasión, con un amor cada vez más extraordinario. Y algo estadístico que estábamos viendo era precisamente el despertar de la iglesia a un avivamiento de intimidad, a un avivamiento de profundidad. Y pues no es la excepción precisamente Casa del Padre y la iglesia en general, la iglesia del Cuerpo de Cristo en Yucatán, en el sureste. Estamos despertando a todo esto. Luego viene en Campeche también un congreso de adoración y muy fuerte también. Estamos a prácticamente un mes de comenzar la casa de oración, la que vas a ver aquí afuera si sales a observar. Es una casa de oración para adorar a Dios, para buscar la presencia de Dios. Hay una revelación de parte de Dios y un despertar. Esa casa de oración es una obediencia, es la respuesta a una obediencia de parte de la iglesia al despertar a los tiempos que estamos viviendo hoy. Y no es casualidad lo que estamos viviendo. Una y otra vez Dios está llenándonos, pero está produciendo más hambre. No sé si te pasa a ti, pero descubres algo nuevo que no habías visto del corazón de Dios y terminas con más hambre de volver a seguir descubriendo. Y es impresionante. Y por eso dice, hay una canción, creo que Lily Goodman o algo así decía: una vida no me basta para adorarte, una vida no me basta. Con razón inventaste la eternidad, porque no me daría, no me alcanza, y todos los días puedo descubrir algo nuevo de ti. Pero ¿cómo llegamos a ese descubrimiento? No es casualidad que Dios a su iglesia desde la pandemia ha estado hablándonos de proceso, de ir más allá, de sanar nuestro corazón. La pastora ha estado insistiendo constantemente y hemos visto testimonios de gente que está viendo los estudios en YouTube, en las redes sociales acerca de la sanidad del alma. Pero ¿por qué es eso? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Será que Dios realmente está interesado en algo? ¿Hay algo que Dios está orquestando para estos tiempos? Con el grupo de alabanza en general estamos hablando acerca de lo que Dios está hablando en su iglesia con el espíritu de orfandad, quitando el espíritu de orfandad para poder vivir plenamente como hijos de Dios, en la plenitud que Dios nos está marcando vivir, y que hoy mucho de la iglesia no estamos viviendo así. Porque hay un espíritu de orfandad que nos está limitando a vivir lo que Dios anhela. Pero yo creo en el nombre de Jesús que en este día en particular Dios está haciendo algo poderoso en su iglesia. Y realmente puedo ver cómo Dios quiere que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y lo platicaba con algunos amigos aquí y en otros estados, y algo que platicaba me decía: ¿realmente es verdad? ¿Es real que tú y yo podemos vivir esa realidad de vivir de gloria en gloria? ¿O es un pensamiento positivo de alguien cristiano? ¿Qué tan real podemos vivir todos los días en esa realidad de avivamiento? ¿O simplemente se cuenta como una historia pasada? ¿Qué tan real es? Y déjame decirte que la respuesta para esto no está en una predicación, no está en un estudio, no está en un instituto. Está en una persona. ¿Por qué te digo que está en una persona? Porque estoy hablando del Espíritu Santo. Y las respuestas a todas estas preguntas y a esta realidad que vivimos tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. Hemos escuchado hablar del Espíritu Santo, y muchas veces cuando yo te digo: a ver, cierra los ojos, vamos a hacer un ejercicio, cierren los ojos, pero no vale quedarse dormido. Nada más cierren los ojos un momento.
Ok, cuando yo te digo, piensa en una iglesia, ok, ya viene a la mente. Otra, piensa en la manifestación del Espíritu Santo. Ya puedes abrir los ojos. Si ves que el de juntos tiene los ojos cerrados, todavía hazle así. Ya, que ya abrimos los ojos. ¿Ok? ¿Qué se te vino a la mente? No me contestes, ¿no? Pero realmente eso es el concepto que Dios tiene en idea sobre la iglesia. ¿A cuánto se le vino una como edificio con una crucecita arriba? A 1, 2, 3 sinceros, 4, ok, 5 sinceros, ok. Sí, o sea, un edificio de pronto se te pone, y cuando tú ves a la iglesia, obviamente es más allá de un edificio, más allá de una estructura, pero cuando estás pensando en general en la vida diaria y de pronto se te dice la iglesia, es lo mismo que pasa cuando te mencionan al Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo, y muchas veces piensas en todas esas manifestaciones y que Dios utiliza en su palabra para manifestarnos cómo actúa Dios y de qué forma en nuestro código cerebral podemos conceptualizar un poco lo que Dios está haciendo. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo son las manifestaciones. ¿Me sigues hasta aquí? No es lo mismo. Y entonces nos vemos constantemente en la iglesia tomando decisiones en base a conceptos quizá propios o de costumbres que están estorbando para tomar la decisión en base a la relación con una persona, porque nadie puede tener una relación personal con una manifestación. Nadie puede tener una relación personal. Por ejemplo, vamos rápido a Hechos 2. Prende tu Biblia o abre tu Biblia. Te voy a dar ejemplos ahí un poquito más claros para que podamos aterrizar la base de lo que Dios ha estado, insiste en hablarnos. Hechos 2:2 dice, y de repente, ¿qué dijo? Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué llenó la casa? A ver otra vez. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿De qué estaba llena toda la casa? Exactamente, de un estruendo. Y te lo describe que era como un viento recio. Entonces, si yo le hago así, no se vale dormirse, ¿eh? ¿Sí siente? Hay un viento. Y si te acercas más, te puedo decir que es un viento recio. Ahorita Jafet me cuelga. Que es un viento recio. Entonces ya aquí está el Espíritu Santo, porque ese es un viento recio. ¿Así es correcto? ¿No va? ¿Me ayudas? Vamos a Hechos 2, 3 y 4. Te lo voy a apagar porque no te va a dar aquí. Sí. Antes de que lo utilices, dice en el verso 3 y 4. Y de repente, y se les aparecieron lenguas repartidas como de ¿qué? Fuego, asentándose sobre cada una de ellos. 4. Y fueron todos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces se les repartieron lenguas como de. Y vemos varios versículos que hoy por tiempo no podemos hacer acerca del fuego. Si me ayudas. Yo le pedí a Emma que por favor me ayudara para manifestar al Espíritu Santo. Aquí está el fuego. Es un fuego consumidor. ¿Se han escuchado hablar de eso, va? Es un fuego consumidor y ese está consumiendo el papel. Entonces, si es un fuego y es consumidor, entonces es un fuego consumidor. Aquí está el Espíritu Santo. ¿Es correcto? Ya es porque dicen que la primera llené todo de humo. Es bueno que no tenemos aquí de los. Voy a decir un relajo. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Y por qué es tan importante entender esto? ¿Por qué Dios tenía el empeño de que hoy pudiéramos razonar sobre este ejemplo? Que a lo mejor es muy burdo, pero te va a dar risa. Por ejemplo, cuando hablamos del aceite, que muchas veces en la palabra de Dios el aceite representa el Espíritu Santo.
en Mateo 25, la de las vírgenes, y vemos a la representación del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es aceite. ¿Qué pasa cuando de pronto estás viendo aquí y ves que está el fuego y dices, ¿qué planes tienes para mí? ¿Qué planes tienes? Antes de que te apagues, ¿qué plan tengo para hoy? Nadie lo hace. Te reirías si te digo que hay gente que está vendiendo aceite. Yo no puedo hablar como los brasileños, pero gente que está vendiendo aceite. Y a veces dices, ay, como esa gente. Bueno, vamos a ir platicando y nos vamos a dar cuenta de cómo nosotros de pronto empezamos a cambiar el concepto del Espíritu Santo como una persona, pero no nada más una persona que siente, que piensa, que toma decisiones, pero algo extraordinario y maravilloso que te anhela. Y el Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios, no es el encargado que le, oye, porfa, te encargo por ahí que les reveles, ¿no? Por ahí, ya que vas para la tierra, por ahí te encargo. No, el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Por qué tenemos tan poca relación con el Espíritu Santo actualmente? Y entonces nos damos cuenta que nuestras decisiones no están basadas en lo que el Espíritu está diciendo. Pero como nunca antes, Dios está levantándonos constantemente. Gracias, Maro. Ya ven, por eso no lo hice en la primera, porque ya sabía que se iba a regar. Vamos, acompáñame a Juan 16 y vamos a ver cuál es el propósito del Espíritu Santo aquí en la tierra. ¿Por qué está? Porque si nosotros no conocemos el propósito de algo, no podemos ser partícipes, o seguramente vamos a hacerlo de manera equivocada. Pero ¿qué dice Juan capítulo 16? Desde el verso 5, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Les está hablando a sus discípulos acerca de que se tiene que ir. Pero ahora vuelvo al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, por esto que se les he dicho, su corazón se ha llenado de tristeza. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y en el verso 12 Jesús les dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que ¿qué? ¿De qué? De lo que oiga o de lo que oyere. ¿De dónde? ¿De qué está hablando? Y les hará saber las cosas que habrán de venir. Y me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso les estoy diciendo que tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Esto les dijo Jesús a sus discípulos. Pero era la segunda vez que yo encuentro aquí que nuevamente cayeron en una trampa los discípulos. Porque primero Pedro, cuando Jesús les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Él responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces de eso se desencadena, por la revelación de quién es Jesús, se desencadena un ministerio, una bendición, un establecimiento, una revelación. Y es wow, impresionante. ¿Cuántos de aquí han tenido un encuentro con Jesús? Ok, Pedro también lo tuvo. El problema fue que unos segundos después, cuando Jesús le dijo sus planes, pero es que voy a morir y voy a hacer esto, y Pedro dijo, no mueras. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tentación. Wow. ¿Cómo es posible que alguien que pueda tener un encuentro con Jesús pueda ser de tentación por no abrazar no solamente la revelación de quién es Jesús, sino sus planes? Ahora entiendes por qué Dios está empeñado en que su iglesia abrace no solamente la revelación de la belleza de Jesús, sino todos sus planes completos.
Y aquí lo vuelve a decir y le dice, pero ahora vuelvo, que no les había dicho esto porque yo estaba con ustedes, pero ahora que vuelvo al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? O sea, otra vez no les importan mis planes, solamente mi beneficio de tenerme aquí, y no entienden mis planes, que les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, viene el Consolador, viene el Espíritu Santo, y ya no estará limitado a que yo esté con ustedes. Jesucristo, que es Dios, pero era hombre, sino que ahora derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Les conviene que yo me vaya. Y Dios empieza a dar entrada al Espíritu Santo. Recuerdan que decía por ahí en el verso 13 que el Espíritu no hablaría por sí solo, sino hablaría de todo lo que ¿qué? De lo que oyere. ¿De oyere de dónde? Dice en 1 Corintios 2 verso 10, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de. Entonces, ¿de dónde escucha el Espíritu Santo para decirnos a nosotros? Del corazón de Dios. El gran privilegio que de pronto hacemos a un lado diariamente es poder escuchar lo que el corazón de Dios está diciendo. Y dice en este mismo capítulo de Juan 16 que el Espíritu nos iba a convencer de 3 cosas. ¿Cuál era la primera? De pecado, de justicia y de juicio. Voy a tratar de hacerlo muy rápido porque me gustaría llegar a otro punto. Pero ¿por qué te va a convencer de pecado? ¿Qué es pecado? Amén. Una ofensa a Dios, una transgresión a Dios. Eso es pecado. Y dice que hay un precio del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. El Espíritu Santo, como dice en Juan 6:65, ayúdame a poner Juan 6:65. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? No está allá. Juan 6:65. Y dijo, por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Cuántos de ustedes se arrepintieron porque son muy inteligentes? Nadie. Y dice el Señor en Romanos que Él ha puesto dentro de nosotros la conciencia del bien y del mal, y que no tenemos ninguna excusa para poder acercarnos a Dios. Él se ha encargado de esto. Pero ¿por qué entonces no hacemos lo que tenemos que hacer? Cuando el Espíritu viene y te convence de pecado, quiere decir que te convence y te hace entender que eres deudor de Dios y que no hay forma en que tú puedas pagar el hecho de que has transgredido la ley de Dios, y la paga de eso es muerte. Si no llegamos a este punto, es imposible seguir avanzando. Porque he platicado con gente que me dice, es que no soy tan malo. Entonces él no necesita tanto a Dios. Si no estamos conscientes de que hemos pecado, es imposible necesitar un Salvador. ¿De qué? Pero el Espíritu, la herencia que estamos viendo hace un momento, nos convence de pecado, y luego dice que también nos convence de justicia. Y aquí en esta parte me gustaría, yo sé que hay mucho que ahondar. Yo le pido al Espíritu Santo que ponga hambre en tu corazón y que puedas convertirte en la presencia de Dios, y que puedas sumergirte en su palabra, y que desarrolle esa hambre cada vez mayor. Y dice, les va a convencer de pecado por cuanto no han creído en mí. La primera posición es, no creo en Dios y estoy enemistado con Dios, y de eso me convence el Espíritu Santo. Pero también me convence de justicia. ¿Qué es la justicia? Cuando alguien paga y dice, ahora ya estás libre, porque ya por justicia no puedo volver a juzgarte a ti por algo que ya alguien pagó. Y es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo te da su justicia para todo aquel. Es para toda la humanidad. Sí y no. Sí, pero necesitas arrepentirte y creer en Jesús. Él pagó por todos, pero no todos quieren recibir esa justicia.
Y una vez que tú te arrepientes porque sabes que has ofendido a Dios y te arrepientes y pides perdón por tus pecados, en ese momento el Espíritu Santo hace su obra sobre ti y nuevamente dice en Romanos 8:16 que Él mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Comienza a revelarte cuál es tu herencia, cuál es tu identidad, cuál es tu posición. Y Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. ¿Qué es todas? De latín, todos. Todas es todas, todas las cosas. Y les recordará todo lo que yo les he dicho. Qué tan trascendental es que el Espíritu Santo tenga una relación con nosotros y nosotros con Él todos los días. ¿Cómo tomamos decisiones si no tenemos relación con el Espíritu Santo? Ahora entiendes por qué no salen las cosas. Primera de Corintios 2:10. Ya habíamos leído nada más el verso 10, pero quiero que leamos todo lo demás. Pero Dios nos las reveló a nosotros porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos ¿qué? Lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu nos va a revelar qué es lo que Dios ya te concedió. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No hay predicación, no hay estudio, no hay instituto bíblico, no hay nada que pueda sustituir a lo que dice en el verso 13, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Qué tan trascendental para Él es que nosotros podamos estar constantemente en comunicación con Él. Y te digo una cosa, cuando nosotros comprendemos nuestra herencia en Dios, que es la primera parte en la que Dios nos está revelando de pecado y de justicia. La justicia abarca todo lo santo que Dios te ve a ti. ¿Qué tan santo te ve Dios? Para contestar esta pregunta, ¿a qué te remontaste en tu mente? ¿Lo que hiciste ayer? ¿Antier? ¿Esta semana? Porque quiero invitarte a que te remontes a lo que Jesús hizo por ti en la cruz, porque dice que Él te presenta justo delante de su Padre. Por eso dice que de justicia, por cuanto no lo ven ahí, porque dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y si está delante de la presencia de Dios, cuando no lo está viéndolo aquí, es porque el Espíritu nos está convenciendo que si no está aquí es porque está abogando delante del Padre con nosotros y nos está presentando justos. La justicia de Dios nos da herencia, la justicia de Dios nos da acceso, la justicia de Dios nos permite escuchar lo que Dios nos ha concedido. Es lo que se dice en un testamento. ¿Cuántos de aquí esta semana escucharon un testamento? ¿Fueron a la declaración o a la lectura de un testamento? Levanten su mano. ¿Nadie? Esta semana se hicieron, de hecho ahí en el periódico dice también algunas actividades y dicen que hubo lectura de testamento y tal. ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no? Porque no fui requerido, porque no estabas en ese testamento, porque no eres alguien que tenías que escuchar esto. Pero si Dios dice que el Espíritu quiere que sepamos lo que Dios nos ha concedido, tú sí está tu nombre en la lista de la gente presente para que escuches la herencia, que eres benefactor por la sangre de Jesucristo. Y es impresionante algo cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de justicia y nos convence de juicio. Y cuando hablamos de juicio, a veces nos cuesta trabajo comprender el juicio, porque pensamos que es juicio hacia nosotros. Ya sabía, ahí viene la condenación. No,
de juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado. No es un juicio contra ti ni contra mí. Es una posición, es la tercera posición que Dios nos da para poder comprender que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hace un momento estábamos cantando: Señor, que venga tu luz, que venga tu luz, que tu luz sea en este lugar, que sea la luz. Es para que nosotros podamos comprender que Él nos ha dado el poder y la autoridad. Pero si no vivimos este proceso, difícilmente podamos vivir en victoria en este proceso. Porque tenemos que primero que reconocer nuestro pecado, después la posición que tenemos con la sangre de Cristo cubriendo nuestra vida, y después la posición que Dios nos está dando por herencia cuando somos más que vencedores, porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Y te pregunto otra vez, ¿qué tan trascendental es que todos los días tengas una relación con el Espíritu Santo? ¿Lo conoces? ¿Conoces al Espíritu Santo? Vamos a Romanos 8, 9 y 11. Ya estamos casi terminando. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, te anhelamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, te amamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Tu iglesia hoy se levanta para decirte: te necesitamos, te anhelamos, te amamos. Gracias, gracias por la paciencia que has tenido con nosotros hasta hoy. Gracias por tu amor, gracias. Gracias, Señor, gracias. No sé si tú puedes sentir el anhelo del Espíritu de tener una comunión contigo personal, más allá de sus manifestaciones. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu, porque ¿cómo no voy a creer cuando el mismo poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos se posa sobre una persona? Tú dime si no hay una reacción. Pero más allá de la manifestación más poderosa y más gloriosa es una vida transformada. Es en donde dejas de estar persiguiendo todos los bienes, y más bien el bien y la misericordia te persiguen a ti. Cuando en tu día a día, tu trabajo, todo lo que tú haces, lo haces con unción, algo poderoso sucede. Pero cuando lo haces con gloria, que solamente es a través del Espíritu Santo, alguien poderoso se revela. Alguien poderoso se revela. Cuando lo haces con unción, amamos la unción, porque nos lleva más allá de lo que nosotros podemos hacer físicamente y nuestra capacidad. Pero cuando haces algo así, algo poderoso se mueve. Y yo he sentido esa unción también. Pero cuando es la gloria de Dios, alguien poderoso se revela, no algo. ¿Cómo conformarnos con menos? Mi amado, no te conformes con menos. Pelea por tu herencia. Dice Romanos 8, 9 al 11: mas ustedes no viven según la carne, sino viven según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿De la qué? Wow.
Para que nosotros vivamos en esto, necesitamos que el Espíritu Santo se pose sobre nosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Lucas 9:1 dice que Él les dio, habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Algo que hace el Espíritu Santo no solamente es revelarte tu identidad, es revelarte toda la herencia que tienes en Cristo. Dice que les dio poder y autoridad. Yo no tengo el poder de hacer girar esto. Esto tuvo que estar conectado a una corriente eléctrica para que pudiera tener el poder de girar. Pero hoy puedo hacer esto y hacerlo girar. Pero el ventilador solito no tiene la capacidad de encenderse porque no tiene autoridad. Yo tengo que decirle en qué momento se apaga. Esa es la diferencia entre poder y autoridad. Pero ¿qué fue lo que Dios les dio a través de lo que Jesús les hereda a sus discípulos? Poder y autoridad, las dos cosas. Pero no puedes separar la herencia del propósito del que te lo heredó. No te dio poder y autoridad. ¿Sabes lo que tú harías? ¿Qué harías tú con el poder de Dios en tu mano? ¿Sabes lo poderoso que es Dios? ¿Qué harías tú con el poder? Uno que otro ya hubiera valido, vas, explotas. Sí, no, sobre todo cuando discuten, ¿no? Que te echan los ojos, dicen, ay, me echas ojos como de pistola. No, si te andan matando. No, pero de verdad, este poder y autoridad es el que Dios te está delegando a ti, pero tiene un propósito. ¿Cómo sabes el propósito? Otra vez, el Espíritu te revela cuál es el propósito. El Espíritu te revela lo que hay en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios? Si tú no tienes idea de qué es lo que mueve el corazón de Dios, posiblemente hemos dejado a un lado al Espíritu Santo. Porque la función y el anhelo que tiene el Espíritu Santo es revelarte lo que hay en el corazón de Dios. Nos revela sus planes y nos capacita para alcanzar el propósito. Vamos a leer, casi termino, Primera de Corintios 12. Dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí pueden decir: Jesucristo es mi Señor? ¿Puedes decirlo? Jesucristo es mi Señor. Si no puedes decirlo, déjame orar por ti. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Por eso es que el Espíritu de sabiduría y revelación es puesto por Dios. Es puesto por el Espíritu. Porque dice que el Espíritu les da esos espíritus de sabiduría, a otros hacer milagros, a otros profecía. Y ahí te está diciendo que la trascendencia del Espíritu es que Él te capacita para desarrollar por lo que fuiste llamado, por lo que te llamó y te mostró que eras pecador, por lo que te llamó y te mostró que ahora eres justificado, por lo que te llamó y te mostró que eres más que vencedor en aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, por aquel que te está diciendo eres no solamente hijo, sino heredero.
tiene un propósito, tiene unos planes, y el Espíritu mismo te revela los planes que Dios tiene. No solamente es vivir por vivir, sino Él tiene un propósito, Él tiene un plan. Por eso la iglesia hoy a nivel mundial se está cada vez más uniendo a encontrarse con su amado. Efesios 1, 13, 14 dice: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados en el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dice el verso 14? ¿Qué es las que? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Por qué dirá de la posesión adquirida? ¿Saben qué son las arras? Cuando piensas en arras, ¿qué piensas? Boda. Dijo Emma, amén. Sí, está bien. Escuché varios amenes, pero ya la pastora está poniendo atención por dónde vienen los amenes. No, cuando piensas en boda, en arras, piensas en boda. Pero ¿sabes lo que significan las arras? De acuerdo a la Real Academia Española, las arras son utilizadas como financieramente hablando, un enganche. Es la garantía de la adquisición de un bien. Y el Espíritu Santo osa comparar, y Dios osa comparar al Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia. Por eso dice que el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice su palabra que tú y yo somos pueblo adquirido por Dios, no robado, adquirido. Ponte de pie conmigo. ¿Sabes qué es adquirido? Comprado. ¿Y sabes cuál fue el precio para que tú estés aquí? La sangre de Jesucristo. Cuando hay una subasta, ¿cuánto vale una pieza en una subasta? Ahí la experta es Vero. ¿Cuánto vale una pieza en una subasta? El valor más grande que tiene es el que más pague. El valor de tu vida y de la relación con el Espíritu Santo que te quiere llevar a tu herencia eterna fue la sangre de Jesucristo. Ese es el valor de Dios, de tu vida para Dios. Hoy tenemos tú y yo acceso al Espíritu Santo. Vamos a leer por último, les prometo que es el último. Y no leí todos. Lucas 11. Y quisiera que me ayuden a leerlo en voz alta y fuerte, aunque sea como en cetáceo, porque siempre que leemos en iglesia oramos en cetáceo, porque hablamos lento. Pero no importa. ¿Están listos? Vamos a leer del 9 hasta el 13. 1, 2, 3. Ahí ya nos perdimos, pero bien. Wow. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y dice verso 13: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará? ¿Qué? El Espíritu Santo a los que se lo piden. Wow. Mi amado hermano, antes de que te vayas, te quiero tomar 2 minutos a ti. ¿Puedes venir tantito? Porfa. ¿Puede venir tu hija contigo? Porfa. Perdóname, le corté la inspiración. En la primera reunión sucedió algo. Y dije, bueno, pues pasó ahí.
Pero en la segunda reunión, mientras estábamos adorando, volvió a suceder algo. Te prometo que no hablé con ellos. Él estaba abrazando a su hija así cuando terminamos la adoración. Y yo me hice dos preguntas. ¿Alguien más la podría abrazar así? Si hubiera pasado a alguien de aquí de ustedes, ¿cómo lo hubiera abrazado? Quizá un poquito así. Y la niña hubiera estado así. Y los de la cámara me hubieran dicho. Pero él la tenía abrazada así. Y a mí me llamó la atención por qué al finalizar la adoración ella fue buscando a su papá. Y su papá lo primero que hizo no fue, porque no más fue ella y su hijo, los dos. Y fueron corriendo a donde estaba su papá y lo abrazaron. Y algo que me llamó la atención, muchas veces, es por qué su hija, terminando la adoración, fue a abrazar a su papá. Nadie dijo, ahora abracen al que tengan ahí. No, es cierto. El ambiente que se propicia cuando adoras en medio de la presencia de Dios es de amor, porque uno de los frutos del Espíritu es el amor. Y entonces, en lugar de que abrazara a su papá y el papá dije, hey, a sentarse, dije, no, él lo abrazó y empezó a besar a sus hijos. Y mi esposa me dijo, aquí está. Aquí está. Y entonces recordé este versículo que decía, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre les dará el Espíritu Santo si ustedes se lo piden?